doctrina de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y en realidad vamos a hacer mayor énfasis en la deidad del Hijo. Y vamos a hablar del Espíritu Santo, pero va a ser menos pasajes los que vamos a ver, aunque en las hojitas que están ahí hay una lista bastante exhaustiva, aunque creo que no es lo suficiente como para todo lo que la Biblia habla acerca de este tema, ¿verdad? Inclusive, hermanos, como oraba yo ahora, le pedí al Señor que me fortalezca, porque es un tema que es bastante sublime, bastante inclusive extenso, que no alcanzaría una sola lección para verlo a plenitud, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver así como que por encimita este tema. Y en las hojitas hay bastantes versículos donde ustedes pueden tener ahí en su Biblia, versículos que nos hablan acerca de esta gran verdad, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. La semana pasada el hermano Cristian nos compartió sobre la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Aunque yo no tuve la oportunidad de escucharlo porque estaba dándole la clase a los niños, yo sé que el hermano nos compartió acerca de cuál es nuestro entendimiento conforme a la Escritura de esta verdad, ¿verdad? Nosotros somos monoteístas, o sea que creemos en un solo Dios, pero este Dios coexiste en tres personas diferentes la una de la otra, pero iguales en esencia, en poder y en gloria, ¿verdad? Y esos son el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, ahora nosotros vamos a ver como que con más énfasis en lo que es la deidad del Hijo de Dios, deidad de Jesucristo, y la deidad del Espíritu Santo. Sabemos nosotros que hay gran cantidad de corrientes que no son de estos últimos tiempos, sino que desde inicios del cristianismo, desde el primer siglo, han habido ataques a estas doctrinas, y la iglesia de Cristo ha tenido que levantarse fuertemente para defender esta verdad. Se han realizado concilios, se han realizado extensas reuniones de teólogos para examinar las Escrituras y constatar en ellas que el Hijo de Dios, Jesús, el hombre que caminó aquí en la tierra, también fue verdaderamente Dios y es verdaderamente Dios, al igual que el Espíritu Santo. Y esto ha sido así porque la deidad del Padre no es algo que lleve mucho debate, ¿verdad? La gran mayoría de incluso sectas falsas que reconocen en algún sentido la verdad de Dios, aunque distorsionada, pero reconocen que el Padre es Dios, pero tienen sus luchas, ¿verdad? Y sus ataques hacia la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Hermanos, esta verdad es una verdad sumamente importante, fundamental de las Escrituras. Y es por eso que nosotros esta mañana, al estudiar estas verdades, a la luz de las Escrituras, veremos cómo es evidente que tanto el Hijo como el Espíritu Santo, junto con el Padre, son un solo Dios. Ahora, partiendo de eso, es necesario que nosotros reconozcamos y tengamos algo muy firme en nuestro pensamiento y en nuestra convicción. Nosotros creemos en esta doctrina de la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, al igual que en la Trinidad, porque entendemos esta doctrina a la luz de un panorama general de las Escrituras, no tomando versículos aislados y forzándolos a decir lo que nosotros queremos que digan y de ahí partimos y nos cerramos en un solo versículo, sino que nosotros creemos que la manera más apropiada y sabia de entender estas verdades es conociendo la verdad de Dios en un panorama general, ¿verdad? Y con un entendimiento consistente de un versículo con otro, interpretando la Biblia con la Biblia. En un debate que tenía el pastor James White junto con otro pastor, que no recuerdo el nombre ahorita, con unos unitarios, ellos enfatizaban mucho esto, ¿verdad? Ellos hacían mucho hincapié en que es necesario que veamos la Escritura de principio a fin, con los ojos bien abiertos para poder entender estas verdades y ver cómo un versículo respalda al otro y se complementan entre ellos para darnos esta verdad. ¿Cómo era posible que Jesús
La Biblia hablaba de Él meramente como un hombre, y eso es verdad, y hay muchos pasajes en la Escritura donde se nos habla de Cristo como el hombre, el Hijo de Dios, aquel que padeció, que sufrió, que lloró, que se lamentó, que tuvo compasión, con muchas cualidades que son meramente humanas y muy enfáticamente hablando de la humanidad de Cristo, pero también nos habla de cualidades que son meramente divinas. Y la Biblia no se contradice, sino que lo que pasa es que estos pasajes se complementan entre sí para darnos a entender que ese hombre, Jesucristo, era también Dios. Entonces, esto es algo muy importante, como un fundamento para nuestro entendimiento de esta doctrina y de todas las doctrinas. Nosotros queremos entender estas verdades a la luz del panorama general de las Escrituras, no tomando versículos aislados. Si usted ha tenido la oportunidad de compartir con personas que atacan la doctrina de la deidad de Cristo, usted verá eso, que ellos agarran un pasaje y se enfocan en ese pasaje y ahí se quedan y uno le cita otro pasaje y ellos dicen, no, pero es que este dice esto otro, ¿verdad? Y no entienden que no puede haber una contradicción en la Escritura, sino que tenemos que ver cómo la Biblia se revela a sí misma. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver la deidad del Hijo. Es necesario que nosotros establezcamos un principio de entendimiento escritural en cuanto al Hijo. Y debemos reconocer la plena naturaleza humana del Hijo, y vamos a ver también la plena naturaleza divina del Hijo. Vamos a ir parte por parte, viendo cómo la Biblia nos habla de que ese Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo, Jesucristo, era meramente hombre. Y de hecho, en el mismo nombre, como nosotros nos referimos a Él, hay una distinción de esas dos naturalezas en esa sola persona. Nosotros hablamos de Jesús, el Cristo. Y la Biblia, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, cómo se nos habla del Hijo de Dios sin mencionar ese nombre, esa traducción del griego Jesús, para referirse a Él, a su mera naturaleza divina. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 1, usted va a ver cómo el autor comienza hablando en el capítulo 1 de Hebreos del Hijo de Dios, de Jesucristo, dándole atribuciones divinas, y luego pasa al capítulo 2 hablando de Él y haciendo énfasis en sus cualidades humanas. Y es interesante que en el capítulo 1 usted no va a ver el nombre Jesús, pero en el capítulo 2 sí se menciona el nombre Jesús. Vea, por ejemplo, Hebreos 2, del 5 al 18. Leo para ustedes, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y presta atención a esto: le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Adán.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es evidente que de lo que está hablando el autor aquí es de la humanidad de Jesucristo. Es de esas cualidades humanas que usted y yo también tenemos. Padecimiento, muerte, aflicción, tentación, menor que los ángeles. Y aquí es como se confirma que Jesús, utilizando ese nombre humano, es un hombre plena y llanamente, al igual que aquellos a quienes él vino a salvar. Sujeto a tentaciones, padeciendo dolor, aflicción. Y otro pasaje que nos da evidencia a nosotros de la humanidad plena y llana de nuestro Señor Jesucristo es Marcos 6:3, que nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claramente nosotros podemos ver en el Evangelio de Marcos, por este pasaje, que las personas que lo conocieron cara a cara sabían que Jesús tenía un cuerpo humano y vivió una vida de humano en todos sus aspectos básicos y fundamentales, con la única diferencia de no conocer el pecado. Jesucristo no pecó, fue el hombre perfecto. Y ahí es algo importante, hermanos, que nosotros tengamos presente, porque como dice el pastor Watcher, no en este estudio, pero en otras predicaciones he escuchado el hermano decir esta verdad. Muchas veces nosotros queremos justificar nuestro deber como creyentes, nuestro llamado a ser santos, a vivir en piedad, como la Biblia nos llama a ser semejantes a Jesucristo, diciendo que es que Jesucristo pudo ser perfecto porque Él era Dios. Y debemos tener cuidado con esto, porque podemos caer en dos extremos: el docetismo o el levionismo, ¿verdad? Que son corrientes de los primeros siglos que hacían énfasis en la humanidad de Cristo demasiado y otra en la deidad de Cristo demasiado. Y nosotros podemos estar queriendo justificar nuestra negligencia, nuestra falta de entusiasmo por buscar la piedad, en que Jesucristo era Dios y nosotros no lo somos, entonces no podemos ser como Él. Pero sin embargo la Biblia nos llama a nosotros a buscar la santidad, como Jesucristo también fue santo y perfecto. Y la Biblia nos dice que Jesucristo en toda su manera de vivir nos dejó ejemplo para que nosotros hagamos también igual que Él. Que busquemos la dependencia absoluta de Dios en oración, que nos apartemos de iniquidad, que seamos diligentes, que amemos a los hermanos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Todas esas son cosas que pertenecen al ser humano, que es el ser humano el que las debe cumplir. Jesucristo como Dios no tenía necesidad de buscar a Dios, pues Él era Dios y tenía una perfecta comunión con Él. Y aunque son cosas que pueden salir de nuestro entendimiento, porque nuestra mente es finita, no debemos por eso rechazarlo, sino simplemente aceptar la verdad de la Escritura. En los evangelios nosotros tenemos relatos de cómo nuestro Señor padeció, como les decía ahora, hambre, dolor, sufrimiento, compasión, lloró, cosas que pertenecen meramente a las personas, seres humanos racionales. También se nos detallan las genealogías de nuestro Señor, y hay una genealogía que le liga íntimamente con María, su madre, para hacer ver que Él era del linaje de Adán, hombre, 100% hombre. Y todas estas cosas nos muestran que Jesús tenía una naturaleza humana completa. Esto es, que Él tenía un verdadero cuerpo y un alma racional. Y esto fue una gran lucha en los primeros siglos de la iglesia cristiana, porque surgieron corrientes que negaban la verdad de que Jesucristo había venido en carne, y por eso el apóstol Juan escribió su carta hablando con tanto énfasis en esto, que el Hijo de Dios había venido en carne, y el que no reconocía esta verdad no era hijo de Dios, no era de Dios. Habían quienes creían que Jesucristo había venido, el Hijo de Dios había venido a la tierra, pero con una apariencia de humano, no
con un cuerpo humano material. Porque estos hombres creían en que todo lo material era pecaminoso, era malo, ¿verdad? Y no podían concebir en su mente que el Hijo de Dios hubiera sido participante de la naturaleza humana. Pero el apóstol Juan lo enfatiza y dice que el Hijo de Dios vino en carne. Ahora, todo esto es necesario porque así como la naturaleza divina de Cristo es rechazada por muchos, también la naturaleza humana de Cristo es malentendida, incluso por los mismos cristianos. Usted dirá, José, pero el estudio es de la deidad de Cristo, no de la humanidad de Cristo. Pero es necesario que partamos de aquí, porque, hermanos, hay muy mal entendimiento de grandes doctrinas de la Biblia fundamentales. Es increíble ver cómo hay personas que están en las iglesias por años y no entienden las doctrinas como verdaderamente la Biblia las expresa. El hermano Cristian creo que hablaba la semana pasada acerca del modalismo. Y aunque nunca me dieron una clase exhaustiva y esquemática acerca del modalismo, yo compartía con personas que me decían, sí, es que Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el Padre, ahora en el Nuevo Testamento se reveló como el Hijo y ahora en este tiempo está revelándose como el Espíritu Santo. Está dándose a conocer como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento también, y hoy en día también. Son tres personas completamente diferentes, pero un solo Dios verdadero, iguales en gloria y poder, que coexisten en sí mismos. Y muchas personas no entienden eso. Nosotros mismos tal vez no lo entendíamos, sino hasta hace poco, cuando el Señor por su gracia nos iluminó con su palabra. Pero es necesario entonces hacer énfasis en estas verdades y partir de este punto para ir conociendo las otras verdades de la Escritura con respecto a esta doctrina. La plena naturaleza divina de Cristo. Ahora sí, después de ver que Cristo era verdaderamente hombre, vamos a ver cómo Él también, en la Biblia se refiere a Él como verdaderamente Dios. Como les decía, hay una gran cantidad de versículos que no vamos a poder verlos todos, obviamente, pero en las hojitas están y yo puedo traer más hojitas luego. Lo que pasa es que cuando iba a imprimir no me fijé que ya no tenía papel, entonces no me alcanzó para imprimir tantas. Vamos a ver la plena naturaleza divina. Podemos decir que estamos hablando ahora de este título oficial del Señor como el Cristo, el ungido de Dios. Volvemos al libro de Hebreos, ahora en capítulo 1, y vean en los primeros versículos cómo se nos habla del Hijo. Dice la palabra Dios, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Puede notar usted aquí cómo el autor dice que Dios habló por los profetas. O sea, lo que está dando aquí a entender, esa palabra que habló también se puede traducir como que se dio a conocer, se reveló por la palabra que los profetas predicaron. Esta fue la manera en la que los antiguos conocieron a Dios, creyeron lo que de Él se les anunciaba. Pero dice que en estos últimos tiempos Dios se ha dado a conocer o se ha revelado por medio del Hijo, por medio de Cristo. De modo que ese Cristo es la misma imagen de su sustancia y, como expresa el sentido del original, la impresión como una copia exacta. Es Jesucristo de Dios. Decía este hermano James White en este debate de trinitarios versus unitarios, que cómo era posible que un ángel o cualquier otra criatura pudiera ser la imagen misma de la sustancia de Dios. Porque los unitarios apelan a una posición que tienen como un agente enviado de Dios, un agente representante, como aquella persona que es gobernante de un país y manda a su emisario a otro lugar
y él habla en el nombre de su representado. Y lo que esa persona dice es como si lo dijera el que lo envió. Entonces ellos dicen que es así como se debe entender ese pasaje. Pero ¿cómo es posible que cualquier otra criatura en el cosmos pueda representar a plenitud la imagen misma del Dios invisible si no es Dios? Es imposible eso. De manera, hermanos, que el Cristo no es uno más de los ángeles de Dios, sino Dios mismo, quien se ha dado a conocer ahora por medio del Hijo. No la manera en la que se manifestó en el Nuevo Testamento, como les decía ahora, más bien la manera como el Dios vivo y verdadero ha condescendido con el hombre, acercándose a nosotros tan íntimamente que se hizo como uno de nosotros. Ahora vea usted, yo le hice hincapié en 2 versículos que, como les decía ahora, que pueden parecer contradictorios, pero vean el capítulo 1, versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Pero en el capítulo 2, versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿o superior o menor? ¿Cuál de las dos? Lo cierto es que ni se contradicen ni tenemos que conciliarlas, hermanos. Podemos perder el tiempo tratando de conciliar estas dos verdades para ver cómo es que ellas funcionan entre sí. Simplemente se sostienen las dos afirmaciones. Porque en un pasaje nos está hablando de la divinidad, la deidad del Hijo. Y en otro pasaje nos está hablando de la humanidad del Hijo. El Hijo de Dios es Dios y es hombre a la vez. Y la única manera en que se concilian esas dos verdades es en la persona de Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que no debemos nosotros rechazar o darnos un dolor de cabeza porque no podamos entender esto a plenitud. Nunca lo vamos a entender, hermanos. No lo vamos a poder entender. Eso es algo que pertenece a la sabiduría de Dios. Y nosotros en nuestra mente finita no podemos entender. Tal vez nosotros quisiéramos entender como cuando podamos nosotros describirlo como describimos cualquier otra cosa aquí en la tierra. Pero no podemos, porque esto es algo que le pertenece a Dios. Y nosotros debemos deleitarnos y gozarnos en el hecho de aceptar lo que su palabra nos dice. No por eso vamos a ser negligentes y dejar de estudiar las Escrituras, porque cada una de estas verdades nos debe llevar a algo, hermanos, a motivarnos a amar más a Dios, a ver la excelencia de aquel Dios al que adoramos. Un Dios que excede todo conocimiento. Y el hermano Paul Washer decía con respecto a los testigos de Jehová, que el problema de ellos es que no pueden aceptar lo que no pueden entender. Hermanos, si nosotros no podemos entender a plenitud de estas verdades, pero las aceptamos por fe, porque la palabra de Dios y su palabra es verdad. Entonces veamos más evidencia escritural de la deidad del Hijo. Juan 1, del 1 al 14, pueden ir conmigo a Juan capítulo 1, del 1 al 14. Un pasaje que no puede faltar, ¿verdad? En el estudio en ese estudio de la deidad del Hijo. Como también hay pasajes que no vamos a tocar ahora, pero cuando el Señor nos expresa que Él dice que Él y el Padre uno son. Dice el pasaje, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Verbo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Parece que el apóstol Juan quedó bastante marcado con esta verdad, porque él vuelve a repetir estas palabras en su primera carta, en capítulo 1, versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje, hermanos, es muy claro y evidente que ese Cristo, el que humanamente le conocieron como Jesús, es preexistente, coeterno y coexistente con el Padre, siendo el mismo Dios. Algunas traducciones que rechazan la doctrina de la deidad de Cristo agreden violentamente este pasaje. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traduce este pasaje cambiando las normas gramaticales y ponen al final, dicen, y el verbo era un Dios. Y en su afán por negar esta verdad, no se dan cuenta que se contradicen a sí mismos, porque ellos se dicen a sí mismos ser monoteístas, pero aquí están acreditando deidad a otro ser según su entendimiento, que no es Dios para ellos. Si ellos son sinceros y consistentes con la traducción que ellos hacen de este pasaje, tienen que reconocer que ellos aceptan que hay más de un Dios y contradicen así Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pero no que es un Dios más de los que hay. Solo hay un Dios, un único Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, siguiendo en este pasaje, ustedes recordarán, hermanos, en el Antiguo Testamento, se nos relata que Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo para que la presencia de Dios habitara en medio del pueblo. Ahora, el deseo de Dios era que el pueblo pudiera disfrutar de tener en medio de ellos a Dios mismo. Para ello era necesario un lugar donde esa presencia habitara. Y podría decirse que en ese tabernáculo estaba Dios presente con su pueblo. Dios moraba, habitaba ahí en el tabernáculo de reunión. Y de ahí en adelante, el pueblo de Israel celebra entre sus fiestas solemnes una que se llama Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, donde ellos celebran el hecho de que Dios, Jehová, habitó en medio de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Juan 1? Ahí en el versículo 14, la palabra que se traduce como habitó es la palabra que del hebreo se traduce en griego tabernaculizó. Tabernáculo. Se podría decir que el verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Cualquier judío que lea esa palabra ahí, lo primero que va a relacionar es al evento cuando el Señor mismo, Jehová, habitó en medio de su pueblo. Y nos dice aquí que ese que habitó entre nosotros, haciéndole igual al Dios verdadero, al Dios de Israel, es Jesucristo. Referencia directa al Hijo de Dios. Lo mismo que ya Dios había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero ahora no es en una tienda, sino en la misma persona de Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora, otras cosas que debemos considerar es que a este Jesucristo, al Hijo de Dios, que habitó entre nosotros como un hombre, se le atribuyen características esenciales de Dios. Y de hecho, el Nuevo Testamento cita pasajes del Antiguo Testamento que hablan específicamente de Jehová en el Antiguo Testamento. Y se los aplica directamente a Jesucristo. Y eso es una evidencia sumamente fuerte de la deidad de Cristo. En el libro de Hebreos, donde estábamos ahora, por ejemplo, los versículos 8 y 9,
Y los versículos 10 y 12 son citas del Antiguo Testamento. Los versículos 8 y 9 citan el Salmo 45 y los versículos 10 y 12 el Salmo 102. Bueno, ahí usted puede ver en la Biblia bueno, sí, aquí está apuntado, aquí lo tengo apuntado. Son el Salmo 45, versículos 6 al 7 y el Salmo 102 del 25 al 27. Hablando de la deidad de Jesucristo. Si alguno gusta, puede leer el Salmo 45 del 6 al 7 y otro que lea el Salmo 102, 25 al 27. Salmo 45 del 6 al 7 y Salmo 102 del 25 al 27. Hermano David. Trono, oh Dios, es eterno, para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Eso es en el Salmo 45 y leo a ustedes el Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El salmista dice que Dios ungió a Dios. Aquí se nos dice que ese otro Dios de quien está hablando ahí no es otro Dios, es el mismo Dios, pero es el Hijo, Jesucristo, el Mesías. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán dorados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y en Hebreos 1, 10 al 12 sigue hablando del Hijo y dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y viene todo el pasaje y acaba de leer el hermano Juan. Hermanos, es clara la evidencia bíblica de cómo se le atribuye al mismo Jesucristo versículos que en el Antiguo Testamento son exclusivos para Jehová. Y se nos habla aquí de esas características de Dios, de su eternidad, su soberanía, su poder, su inmutabilidad. Son cosas que nosotros no podemos entender, como les decía ahora. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, es inmutable, pero estuvo aquí en la tierra y fue niño, luego adulto y luego murió como hombre? Pero es una verdad que la Biblia nos dice. La Biblia dice que del Hijo, todos ellos envejecerán como una vestidura, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es clara esta correlación de Jesús con Jehová. Y esto debe reconocerse sinceramente. Otro pasaje es en Juan 1:18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros recordamos, hermanos, también en el Antiguo Testamento, era muy enfático el Señor al decirle a las personas que no podía nadie ver a Dios y vivir. Nadie podía verle y vivir para contarlo. Sin embargo, este pasaje nos dice que el Hijo nos ha revelado a Dios. El que ve al Hijo ve al Padre. El que cree en el Hijo cree en el Padre, porque los dos son uno en esencia. Y la palabra que aquí se traduce para unigénito es una palabra griega que significa único y, bueno, clase o género. Es monogenes, que tiene que ver con la clase, con el género, y único. Y a lo que se señala es a la exclusiva naturaleza divina de Jesucristo. No hay ningún otro como Él. Jesucristo es único. Y también algo particular de este pasaje es que nuestra versión, en la Reina Valera 960, en su traducción usa la palabra hijo.
Pero hay una gran cantidad de manuscritos antiguos que traducen esa palabra en lugar de hijo como Dios. Y son la gran mayoría de pasajes que lo traducen como, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros leemos el unigénito Hijo, pero una gran cantidad de manuscritos antiguos traducen en lugar de hijo, Dios. Y curioso que en la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová no pueden quitar eso, porque ellos se quisieron apegar a los manuscritos antiguos, según ellos, y chocaron con que ahí dice Dios. Lo que hacen es que ellos en su traducción lo ponen como un Dios en minúscula. Ellos dicen: a Dios en mayúscula ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios con minúscula, unigénito, que está abren llaves, la posición de Él, cierran llaves, seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Hacen un enredo completo con tal de escapar de esta verdad, pero no pueden, porque la palabra de Dios es clara. El unigénito Dios, el Hijo, fue el que ha dado a conocer al Padre. Otros pasajes claves, por ejemplo, Colosenses 1:15. Podemos leerlos así para corridos. Otro que pueda buscar, Romanos 9:5. Romanos 14:11. Leo para ustedes Colosenses 1:15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de la preeminencia del Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito. Perdón, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Otro que lea Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está muy claro donde nos habla de que ese Cristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es claro, ¿verdad?, que la adoración que Dios demanda es única y exclusivamente a Él. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios a Jesucristo, a quien se le rinde adoración. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y es interesante porque aquí en este pasaje que nos lleva a Éxodo, nosotros vemos cómo el ángel de Jehová se le aparece a Moisés y le dice que vaya adelante, que él va a estar ahí en la roca, y va a pegarle a la roca, y de la roca va a salir agua. Y es el ángel de Jehová. Y en repetidas ocasiones, como vamos a ver ahorita, vemos nosotros que en la Biblia se nos habla del ángel de Jehová, quien se le manifestó y se le presentó a los hombres y pudieron verle a ese ángel. E incluso Jacob peleó con él, pero no murió, como dice la palabra de Dios, porque este ángel de Jehová es el mismo Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, aquel que dio a conocer al Padre. Entonces, esos pasajes nos hablan, al igual que muchos otros, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, que nosotros veamos que expresemos que esta doctrina no surge única y exclusivamente de las páginas del Nuevo Testamento, sino, como decíamos al principio, es la clara enseñanza de toda la revelación divina. Y es por eso que vemos nosotros en el Antiguo Testamento que es evidente que hay una persona que lleva los atributos divinos, recibe adoración como una divinidad, se le atribuyen las obras de Dios y se manifiesta a los hombres como Dios, el Adonai.
Y ese es aquel mismo que en el Antiguo Testamento se nos dice que es la imagen misma de la sustancia divina y el resplandor de su gloria. Es Dios hecho carne, el verbo preexistente de Dios. Como dice Colosenses, por quien los cielos y la tierra no solo fueron creados, sino que se sostienen y por Él subsisten. Este es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. De manera que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el ángel de Jehová se aparece a algunas personas. Por ejemplo, a Agar en Génesis 17, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Manoah, a otros muchos. Se aparece el ángel de Jehová y es claramente identificado como Jesús, el Hijo de Dios en su forma antes de encarnarse. Por ejemplo, en Isaías 6, no vamos a tocar todos esos pasajes de Génesis porque son muchos, de Agar, de Abraham, pero en Isaías 6, cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios en visión y nos dice que Jehová era quien estaba allí y a Él le rendían culto y adoración los seres más altos y sublimes de las criaturas de Dios, y no queda duda que era Jehová de quien nos habla Isaías. Luego en el Nuevo Testamento el apóstol Juan nos dice que ese Jehová que vio Isaías era el mismo Jesús Cristo. En Juan 12, leemos Juan 12, 36 al 41. Dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, comienzan a narrar, a decir Juan, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora sí cita Isaías 6:10, cegó los ojos de ellos y endureció su rostro, su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio la gloria de Dios, Isaías se espantó y dijo: ahora sí es cierto que voy a morir, porque mis ojos han visto a Dios. Pero no murió. Y Juan nos dice que Isaías, de quien estaba hablando, era de él, de Jesús, aquel que se había ido a esconderse de ellos, porque no creían a pesar de las obras que hacía. Jesús es Dios. Jesús, Cristo, es el Dios mismo del Antiguo Testamento. También nosotros vemos que el ángel de Jehová no es un agente de servicio a disposición de Dios como los unitarios quieren hacerlo ver. Y prueba de ello es que cuando el ángel de Jehová se le apareció a Jacob y luchó con él y Jacob prevaleció, el profeta Oseas relata el hecho y claramente identifica a ese ángel con el mismo Jehová, el único y verdadero Dios. Dice Oseas 12:4, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Ese es el ángel de Jehová con el que luchó Jacob. Y es el Dios de los ejércitos. Es Jehová, no es un ángel, no es un enviado simplemente de Dios. Es Dios mismo. Y es aquel a quien viéndole puede verse a Dios sin morir. Lo mismo que Jesucristo. Como les decía, los pasajes, hermanos, son demasiados, no podemos nosotros verlos aquí, ni siquiera nos alcanza el tiempo para irlos leyendo sin comentarlos, pero cada uno de nosotros podemos estudiar esta doctrina en la casa, hermanos, y es algo maravilloso ver cómo Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, algunas implicaciones de la deidad de Cristo, hermanos, para nosotros. Sería inerte este estudio si solamente nos quedamos con el conocimiento intelectual de esta doctrina. De manera que pensemos y meditemos por un momento en qué implicaciones tiene esta verdad. Y lo cierto es que esto nos lleva directamente al Evangelio. Y es que la médula del Evangelio es la que se desprende de esta doctrina. El hecho de que Cristo Jesús, el Mesías prometido, fue nuestro sustituto en la cruz, nos acerca mucho a esta doctrina, hermanos, porque en la cruz Jesús tomó el lugar de los pecadores como hombre.
muriendo para pagar el castigo por nuestros pecados, porque esa es la paga del pecado, dice el libro de Romanos, es la muerte. Y quien debía morir era el hombre, la carne, quien fue el que pecó, el ser humano, aquel Adán del Edén en quien caímos todos por el pacto de obras. Y por eso el Hijo de Dios tenía que ser verdaderamente hombre, para que fuese el portador de los pecados de su pueblo. Y quien como hombre recibiese el castigo de la justicia y la santa ira de Dios por esos pecados. Pero como dice Hodge en su teología sistemática, pero no fue menos necesario que nuestro mediador sea una persona divina. La sangre de una mera criatura no podía quitar el pecado. Es tan solo porque nuestro Señor poseía un espíritu eterno que la una ofrenda de Él mismo ha perfeccionado por siempre a los que creen. Nadie, sino una persona divina, podía destruir el poder de Satanás y liberar a los que eran conducidos cautivos a voluntad de Él. Nadie, sino aquel que tenía vida en sí mismo, podía ser la fuente de vida espiritual y eterna para su pueblo. Nadie, sino una persona omnipotente, podía controlar todos los acontecimientos hasta la final consumación del plan de la redención. Y podía resucitar de los muertos, y es necesaria una sabiduría y conocimiento infinitos en aquel que debe ser el juez de todos los hombres y cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Nadie, sino uno en quien mora toda la plenitud de la deidad, podía ser el objeto, así como la fuente de la vida religiosa de todos los redimidos. Por eso era necesario que el enviado de Dios, el Mesías, fuera hombre y fuera Dios mismo. La doctrina de la deidad de Cristo es para la Biblia lo que es el alma para el cuerpo, dice Hodge. Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en cuanto al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Debemos afirmar, hermanos, primeramente que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa, como dicen los que rechazan esta doctrina. El Espíritu Santo se nos revela en las Escrituras como un ser personal, o sea, un ser racional, inteligente, intelectual, vivo, y todo esto desde una condición divina. De este Espíritu de Dios se nos habla que guía, que exhorta, que reprende, que se entristece, muchas otras cualidades de acción propias de un ser personal y no de un ser impersonal. Sin embargo, el Espíritu es eso, es un espíritu. No una persona con cuerpo como si lo fue el Hijo de Dios, que tomó para sí un cuerpo humano. Ahora, esta persona, cuando hablamos de persona, hablamos de una entidad capaz de razonar y de expresarse a sí mismo de una manera racional. Y esta persona espiritual, esta persona no solamente es un ser espiritual, sino que es Dios mismo en espíritu. Hechos 5, del 3 al 4, nosotros tenemos ahí la narración de la historia de Ananías y Zafira. Y nos dice el pasaje que Pedro reprende a Ananías y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol pone al Espíritu Santo por igual a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Pedro declara que Ananías había mentido al Espíritu Santo y también declara que Ananías había mentido a Dios en un solo hecho. Y esta es una fuerte afirmación, no solo de la deidad del Espíritu, sino también de la verdad de que el Espíritu es una persona y no un poder impersonal. Mentir al Espíritu es mentirle a Dios. No es como mentirle a un pedazo de piedra o algo que no tiene vida en sí mismo. Es una persona, solo a una persona se le puede mentir. Primera de Corintios 3:16 y 6:19 nos habla también de esto. Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice Primera de Corintios 3:16. Y el 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que mora en el creyente y es Dios mismo el que mora en el creyente, porque el Espíritu Santo es Dios. De manera que en 1 Corintios 3:16 el creyente es llamado templo de Dios y en 6:19 el creyente es llamado templo del Espíritu Santo.
8:9 se encuentra también un pasaje que no solamente es una declaración de la deidad del Espíritu, sino también una imagen hermosa y poderosa de la Trinidad. Dice Paul Washer, en este texto el Espíritu Santo se menciona como el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona real, distinta del Padre y del Hijo. Luego dice el Espíritu de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y el Espíritu de Cristo, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Hermanos, hay muchos otros pasajes, como les digo, que hablan del Espíritu de Dios. Dios en el libro de Génesis también, no nos quedamos solo en el Nuevo Testamento, en el libro de Génesis tenemos al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas mientras Dios creaba la tierra. En Génesis el Señor nos habla por su Espíritu. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que inspiró a los autores de las Escrituras para escribir desde Génesis a Apocalipsis. Porque ese Espíritu es Dios mismo y solamente el Espíritu de Dios puede revelar lo que hay en lo íntimo de Dios, así como el Espíritu del hombre puede revelar lo que hay en lo íntimo del hombre. Hay muchísimos otros pasajes, hermanos, que podrían ser mencionados y estudiados, pero debemos nosotros ser diligentes, hermanos, y tratar de profundizar estas verdades. Nosotros nos basta con esto para ese estudio. Y espero que cada uno de nosotros vayamos a nuestra casa con la inquietud de revisar la Biblia, de escudriñar. Es bueno que estemos preparados también, hermanos, para presentar defensa contra los que ataquen la verdad de la doctrina de Cristo.